Todo el mundo saborea el chocolate en barras, pero casi nadie sabe que el cacao puro, ese polvo oscuro como la medianoche, es lo que separa el corazón herido del corazón renacido, la amargura de la euforia. Y si te dijera que en cada sorbo de esta ceremonia hay un pulso ancestral que late en tus venas, pero aquí está el gancho. La mayoría comete un error fatal al endulzar, diluyendo el poder que podría abrir no solo tus arterias, sino las puertas de tu alma. Al final de esta odisea revelaré esta técnica secreta, el ritual olvidado, que eleva una simple bebida a una ceremonia para el corazón. Esta ceremonia de cacao no es solo una bebida, es un manifiesto vivo, una declaración de amor al corazón, contra el estrés que lo constriñe. En las culturas ancestrales, donde los mayas hasta los aztecas, el cacao era el néctar de los dioses, un puente entre el cuerpo mortal y el espíritu eterno. Invocarlo, no, celebrarlo, es un acto de poder supremo, es química expandiendo vasos sanguíneos, arte pintando calidez en tu pecho y memoria reviviendo el latido de la tierra en tu ser. Beberlo es reclamar tu ritmo primordial. ¿Estás listo para que tu corazón dance con el cacao? Imagina los granos de cacao no como semillas comunes, sino como reliquias de junglas antiguas. Cada grano, con su cáscara rugosa como la corteza de un árbol sagrado, contiene teobromina, esa molécula divina que estimula el corazón sin el caos de la cafeína. ¿Por qué cacao crudo y no procesado? Porque el crudo preserva flavonoides, antioxidantes que combaten la oxidación en las arterias, fortaleciendo el músculo cardíaco y elevando el ánimo. Ese flujo energético que los antiguos llamaban xocotal, bebida de los dioses. Ahora tócalo. Es polvoriento al principio, pero con una untuosidad que promete fusión. Ahora la leche de almendras, reina de las alternativas con su textura sedosa como seda tejida por la luna. Sus ácidos grasos como el omega 3 nutren el endotelio vascular, reduciendo inflamación que aprieta el corazón. Elige sin azúcares añadidos a temperatura ambiente porque el calor prematuro denatura sus proteínas protectoras, y la canela, esa rama curvada como un centro ritual. Su cinamaldehído dilata vasos, mejorando el flujo sanguíneo, mientras que sus polifenoles sincronizan con el cacao para un escudo contra el estrés oxidativo. Corta en trozos precisos, que no sean polvo para que libere su esencia lentamente. La miel cruda es oro líquido de colmenas silvestres. 90% de enzimas vivas, pero no cualquier miel, de manuka para su metilglioxal, que es antibacteriano y calmante para el ritmo cardíaco. El dulzor natural es el refinado que roba la magia. Luego el chile cayena, es esa pizca roja como fuego dormido. Su capsaicina enciende la circulación, liberando endorfinas que abren el corazón emocional. ¿Por qué la pimienta cayena? Su Scoville moderado acelera el metabolismo sin sobrecargar. La vainilla es esa vaina negra que es aromática. Extracto puro, con vainilla que relaja el sistema nervioso, alineando el pulso con seguridad. Corta longitudinal. Las semillas guardan el alma. También le puedes poner cardamomo. Son esas podas verdes con joyas esmeralda. Su eucalipto reduce presión arterial, complementando el cacao en una sinfonía cardíaca. Aplasta ligeramente y el polvo que queda es un susurro débil. Finalmente el agua, destilada a 80 grados Celsius para extraer sin quemar, o mejor, infundida con pétalos de rosa para amplificar la apertura del chakra del corazón. Cada ingrediente es seleccionado por su rol en la armonía cardíaca. Sin ellos no hay ceremonia. El ritual inicia. Coloca el cacao en polvo con un cuenco ceremonial, esa vasija moderna que emula el molcajete de los ancestros. Escucha el susurro inicial al agregar la canela rota. Aromática, resiste pero pronto se rinde. Añade leche de almendras, su flujo cremoso como un río de nubes. El aroma no es sutil, terroso como caminar por un bosque otoñal. Ahora la miel. Derrite en gotas, semillas de vainilla raspada adheriéndose como estrellas fugaces. El chile o la pimienta cayena se espolvorea mínimo, su picor invade el aire, un calor que promete inginación interna. El cardamomo aplastado libera aceites, especiado y fresco cortando la densidad. Vierte el agua caliente, siente el vapor ascender, revuelve con una cuchara de madera, rápido al principio, giros cortantes. El sonido, un remolino suave.
Vierte en una taza de cerámica. Observa las capas separarse levemente, luego fusionarse en homogeneidad. La textura bajo los dedos es cálida, viscosa, pero fluida como sangre vitalizada. Este proceso no es mecánico, es inmersión total. Cada revuelta libera moléculas alineando compuestos para que penetren barreras vasculares y emocionales. El corazón anticipa, arterias dilatadas ahora comenzando a expandirse. Pero aquí viene el giro. El secreto que los abuelos mayores susurraban a crepúsculo. No es solo resolver, es la intención ceremonial. La mayoría calienta de golpe, arruinando la sinergia. El truco, la mayoría calienta de golpe, arruinando la sinergia. Comienza con el cacao solo en agua tibia. Luego añade las especias, canela, chile, cardamomo y la vainilla. Finalmente la leche y la miel a bajo fuego. ¿Por qué? La historia nos dice que en las tradiciones toltecas el orden refleja los elementos: tierra, fuego, agua y aire. Mezclar al revés quema flavonoides, opacando el corazón. Detente tras cada adición. Revuelve 3 veces, respira profundo, infunde gratitud. Esto permite que la teobrina se active, elevando dopamina sin picos, pero solo si no se sobrecalienta. Otro truco puede ser que agregues una pizca de sal marina. Esto potencia electrolitos y amplifica la conductividad emocional. Nadie cuenta esto porque es esotérico, pero la ciencia lo respalda. Estudios en polifenoles muestran que el calentamiento secuencial maximiza la biodisponibilidad. Este giro transforma una bebida en ceremonia. Ahora, la alquimia interna. Cuando el cacao toca la lengua, el amargo colisiona con el dulce de la miel. En el cerebro, receptores CB1 activados para anandamina, la molécula de la dicha, liberando serotonina y euforia instantánea. Los flavonoides, epicatequina principal, mejoran el flujo sanguíneo cerebral, aclarando pensamientos nublados. En la ciencia, inhiben la agregación plaquetaria, reduciendo riesgos cardíacos. Ese órgano que bombea vida, medido en ecocardiograma. La canela estabiliza la glucosa, previene picos que estresan el corazón. El sabor, al inicio se siente el amargo del cacao, evolucionando de dulce especiado con picante persistente del chile. En el paladar se sienten texturas que se funden, polvoriento a cremoso. Psicológicamente, el cacao evoca placer, reduciendo cortisol y elevando la oxitocina, que es la hormona del amor. Cada sorbo es una colisión molecular, liberando no óxido nítrico, dilatando los vasos. El cerebro, dopamina que surge al percibir calidez, creando adicción positiva. Corazón físico y emocional sincronizados en armonía química. El emplatado no en cualquier taza, sino en una cerámica artesanal bajo la luz de la vela. Observa el marrón profundo como chocolate líquido eterno. Levanta y es cálido al tacto, el vapor perlando el borde. Primer sorbo es una epifanía, todo converge. Es la materia prima, la transformación, el secreto, la química en explosión sensorial. No es bebida, es la culminación de esfuerzo, de ritual completado. El peso se devuelve y el amor emerge. Pero detente, si endulzas ahora, arruinarás la esencia vital, porque aquí es donde la mayoría pierde la paciencia y donde tú demostrarás que eres diferente. El secreto reside en la quietud. Ahora, el corte final. Levanta la taza, inhala profundo, sorbe. Es una conexión absoluta, puntos unidos en éxtasis cardíaco, es la satisfacción pura. Ahora reflexiona, alimenta tu curiosidad en el próximo ritual. Hasta entonces deja que el cacao pulse en ti. Nos vemos en el próximo video.